este programa, Gonzalo, los aranceles que ya suman 50%, aranceles de Estados Unidos a Brasil, que ya tienen la firma del mandatario de los estadounidenses, y por supuesto esto genera bastantes respuestas económicas, pero también políticas. Incluso el presidente Lula da Silva respondió ante esta firma de su homólogo estadounidense. Y sabe que es importante, Gonzalo, es la tasa en este momento más alta que tiene cualquier país del mundo, porque acuérdese que hay una tregua con China que alcanzó a llegar al 145%, pero en este momento lo bajaron al 30%. Entonces, realmente Brasil en este momento tiene el arancel más alto que cualquier país del mundo. Y Brasil no es el país que más le vende a Estados Unidos, además, por cierto. No, hay que decir que ni siquiera Estados Unidos es el principal socio comercial de Brasil, aunque sí es importante, es el segundo o tercero, el principal socio de Brasil. Pero entender un poco qué significa esto a nivel político, porque las repercusiones se van a sentir. Incluso el presidente Lula da Silva dio una entrevista al New York Times diciendo que Estados Unidos no puede ver a Brasil como un país chiquito, ¿no? Brasil se va a parar frente a lo que está haciendo Estados Unidos y seguramente va a responder de la misma forma. A esta hora nos atiende Eduardo Girão, el senador de Brasil, para entender un poco desde la óptica allá en el país, cómo se está sintiendo, cómo se está viendo esta decisión del presidente Donald Trump. Senador Girão, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias, Gonzalo, Jennifer. Muy importante estar aquí en Blue Radio y con este pueblo amable de Colombia. Senador, ¿cuál es su opinión de la decisión que tomó Donald Trump de aplicarle aranceles del 50% a Brasil? Olha, em primeiro lugar, é pouco preocupante as tarifas altas. No início, pensamos ser algo comerciais, mas ficou muito claro para todos nós outros que a questão é política. Afortunadamente, nosso presidente Lula, que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, recentemente mandou um avião para Peru trazer outra corrupta de lá, e assim como levantar a placa de Cristina Kirchner, outra corrupta também. Lula está hoje aliado com ditaduras de Irã, com ditadura de Venezuela, com ditadura de Rússia. Inclusive, no Brasil está comprando óleo diesel de Rússia, financiando a guerra contra a Ucrânia, e isso é muito grave. Os Estados Unidos interpretam isso como uma ameaça grave ao país e à paz do mundo. Então, precisamos no Senado de Brasil, eu faço esse trabalho com outros parlamentares aqui, congressistas, para que Brasil escolha o caminho que sempre escolheu, que foi as democracias do mundo. O Brasil tem uma história de 200 anos de parceria com os Estados Unidos, e o presidente Lula, por ideologia e projeto político, está afrontando os Estados Unidos com algo que não faz sentido. Então, estamos vivendo hoje um problema grave que preocupa brasileiros. Ao mesmo tempo, ayer tivemos a sanção de Estados Unidos a ministro da Suprema Corte, que viola os direitos humanos, não apenas de cidadãos americanos, mas também de brasileiros. Temos presos políticos hoje, milhares de presos políticos em Brasil. Sim. E o mundo pensa que Brasil vive em uma democracia. Afortunadamente, estamos numa ditadura de jurostocracia, de judiciário. Senador Girão, pero según lo que yo le estoy entendiendo a usted está de acuerdo con la imposición de estos aranceles por parte de Estados Unidos como una retaliación política, un castigo político a lo que está haciendo Lula da Silva, según lo que usted observa? Estamos observando isso e trabalhando para pressionar o governo federal que se sinalize para a democracia. Temos que falar de democracia para democracia. Afortunadamente, hoje no Brasil não temos democracia. Então, precisamos que o Brasil se conserte o rumo de sua diplomacia hoje, que está alinhada com Irã, Venezuela, Rússia, Hamas, por exemplo. O governo Lula flerta
com os terroristas do Hamas. Então, isso não está bem compreendido nos Estados Unidos, por isso a sanção política que o Brasil está vivendo e que é muito malo. Quem vai pagar esta conta perversa disto é os brasileiros. Então, o governo do Brasil precisa sinalizar para os Estados Unidos que nós não somos uma ditadura nos aliando com países com democracias. Senador Girao, yo he visto en los últimos meses unas encuestas en las que ve uno que la popularidad del presidente Lula pues no está tan alta como en otras épocas, que siempre fue un presidente muy popular. Y pensando en las elecciones presidenciales del próximo año, del 2026, ¿no cree que lo que está haciendo Trump de atacar a Lula, de victimizarlo, le puede dar fuerzas, nuevamente popularidad para las elecciones del próximo año? Claro, é um modelo de vitimismo que está por projeto de político. E o pueblo que está pagando esta conta com as aranceles, as tarifas altas. Então, hoje, Gonzalo, nós temos periodistas que estão com as redes sociais, le X, le Instagram, bloqueados por ordem judicial. E Lula trabalha junto com estes ministros, tem um alinhamento político e ideológico. Temos também senadores do Brasil, colega meu, que está com passaporte retido, que está com multas milionárias e não se pode usar nas redes sociais, por exemplo. Então, estamos vivendo no Brasil uma ditadura que o mundo precisa compreender, e ayer foi um dia histórico para o Brasil, porque houve pela primeira vez em nossa história alguém, uma autoridade, isto é um pouco triste e vergonhoso, mas necessário, uma autoridade alta da Suprema Corte, política hoje no Brasil, que levou a lei Magnitsky, que é uma lei aplicada para terroristas, para ditadores, violadores massivos de direitos humanos. Então, temos ido um grupo de parlamentares para os Estados Unidos denunciar as violações em OEA, no parlamento dos Estados Unidos, porque no Brasil tem muita dolor de pessoas que foram arrastadas para a prisão porque estavam com a bandeira e a Bíblia do Brasil, não quebraram nada naquela revolta que houve em 8 de janeiro de 2023, e essas pessoas não tiveram direito à defesa. Claro. Sí, senador Girao, usted al principio de esta entrevista dijo que Lula da Silva tuvo 3 condenas, lo cual es cierto, pero hay que recordar que el Supremo Tribunal Federal las revocó porque consideró que al presidente Lula da Silva se le habían violado los derechos. Entonces hay que aclarar eso. Lo otro que hay que aclarar es que usted dice que están en una dictadura y a Luis Ignacio Lula da Silva lo eligieron democráticamente en las urnas. Y lo otro es que también, si no fuera una democracia, pues usted, que es un senador, no estaría hablando con nosotros. Usted está hablando libremente con nosotros y está ejerciendo una oposición libre. Entonces, pues eso no parece que es de una dictadura. Y yo le quiero preguntar a usted, senador Girao, usted y su partido, ¿celebran entonces estas sanciones que le está imponiendo los Estados Unidos a Brasil? Eu repito para você, Jennifer, que vivemos hoje numa ditadura. Lula ha sido condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e ele foi descondenado, algo que jamais temos visto isto em nossa nação, porque o processo foi anulado por uma situação de cidade diferente de onde deveria ter iniciado. Então, eles não está absolvido, não é inocente, apenas o processo foi iniciado no lugar errado. E hoje temos, sim, senadores da República que estão com censura no Brasil. Não estão com liberdade de se expressar em redes sociais. São milhares de brasileiros nessa situação. Eu penso que os Estados Unidos estão percebendo o Brasil, vendo o Brasil, não mais como democracia. Afortunadamente, estão fazendo sanções políticas
para que Brasil se alinhe novamente como a democracia que sempre foi. Sí. Então, estamos vendo violação. Eu invito vocês para vir a Brasil para perceber as injustiças que estamos tendo deste alinhamento de governo Lula con Suprema Corte de Brasil. Sí, pues senador Eduardo Girao, gracias por estar con nosotros y darnos su punto de vista pues con todo lo que está sucediendo entre Estados Unidos y su país. Feliz día para usted. Feliz dia para usted também. Abraço para o povo muito amável de Colômbia. Pues Jennifer, verdaderamente sorprendida con el senador Eduardo Girao, que repitió y repitió mentiras. O sea, Luis Ignacio Lula da Silva, nos guste o no nos guste como persona, como candidato y como líder, este señor fue elegido en las urnas en unas elecciones que fueron vigiladas y que fueron legítimas. Este señor estaba hablando con nosotros, el senador Girao, ¿por qué? Porque él es de la oposición. En los países donde hay dictaduras, la oposición no puede funcionar. Y él está hablando con nosotros con libertad. O sea, hay libertad de oposición. Lo otro es que empezó con la entrevista diciendo de todas las condenas a Lula por el caso de Lavallato. Sí, eso lo revocó el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces, me parece muy desafortunada esta entrevista porque, claro, uno entiende que sea una persona que es opositor de Lula da Silva, pero pues hablar de un tema tan serio como estas repercusiones de los aranceles basados en mentiras, pues se le quita toda la seriedad y todo el peso a la palabra del senador, una verdadera... Pero Ana Cristina, hay una realidad, o sea, primero, de mentiras, como muchos políticos, de derecha o de izquierda, como el propio Lula da Silva, o Marcelo Odebrecht, quien también salió libre, ¿no? El caso de Lavallato se cayó por completo. Entonces ahora todos los que estuvieron involucrados en el caso de Lavallato son completamente inocentes, porque la Corte tumbó absolutamente todo. Lo que quiero trasladar es, si bien es cierto, nuestro invitado da una cantidad de información que es inexacta, es parte de la realidad política de Brasil. Mucha gente votó por el senador, así como mucha gente cree en Jair Bolsonaro, a pesar de lo que piensa el señor. Y para muchas personas en Brasil, Jair Bolsonaro es un perseguido político. Y no solo en Brasil, sino también para los Estados Unidos. Donald Trump cree que Jair Bolsonaro es un perseguido político por parte de la justicia brasilera. Entonces, yo puedo entender la frustración que puede ser escuchar a personajes que dicen una posición diferente a la nuestra y que además su verdad no es tan cercana, pero entender que es parte de la realidad política de Brasil y del mundo. Pero es que sabes que, Gonzalo, ese es el problema, y ese es el problema que hay no solamente en Brasil, sino en otros países, que todo está, digamos, atravesado por una politiquería en donde cada uno pues simplemente quiere poner su posición y aprovechar las coyunturas económicas o políticas pues para ganar réditos electorales o políticos, en este caso en Brasil. Dijo muchas inexactitudes el senador, además me sorprende que se considere como senador independiente, pues obviamente está claramente en la oposición, y está bien estar en la oposición, pero argumentando con verdades, no diciendo aquí pues que Brasil es una dictadura, de cuando acá Brasil es una dictadura. Acá yo creo que lo que tendría que hacer Brasil, como lo ha hecho México, es, digamos, rodear a la institucionalidad para hacer, digamos, un frente a lo que está haciendo Estados Unidos, porque es una cosa que va a afectar a todos, va a afectar a la economía, 50% de aranceles, cómo van a exportar los brasileños, los empresarios brasileños que tienen que entrar o quieren entrar sus productos a Estados Unidos. Por fortuna no son tantos, porque tiene más diversificado el tema comercial Brasil, pero sí es pues al menos Jennifer, llamativo lo que acabamos de escuchar, Ana Cristina. No, Jennifer, y yo le digo, uno salir en un país vecino a decir en radio pública que, mejor dicho, que celebra las sanciones contra su país, es decir, celebrar que sancionen al país de uno porque a uno no le gusta el presidente, o sea, me perdona, eso, porque es que los grandes perjudicados son los ciudadanos. No son ni los partidos políticos, ni el nulo, no, son los ciudadanos común y corriente. Mientras los congresistas se pelean en un congreso, mientras hablan de todo y mientras los políticos hacen todo tipo de componentes, los grandes perjudicados son los ciudadanos. Entonces eso de venir a celebrar que los estén, pues por un lado sancionando, porque la apretada que le están pegando a Brasil es muy dura, celebrar eso y además salir a radio, a una emisora radial de un país vecino a decir mentiras, me parece de una deslealtad con el país y con la situación que está viviendo Brasil, me parece impresionante, le guste a uno Lula da Silva o no. Le hago una consulta, entonces usted me imagino que tiene el mismo con aquellas personas que aplauden el cerco que le ha hecho Estados Unidos a Venezuela con las sanciones.
O sea, me imagino que la misma posición que tiene usted de decir que quien esté a favor de las sanciones es desleal frente a su país, cae en el mismo ejemplo que Estados Unidos con Venezuela. Pues a ver, Gonzalo, entre Luis Ignacio Lula da Silva y Nicolás Maduro hay una distancia, ¿no? Y claro, pero son sanciones que afectan a la ciudadanía igual, ¿no? Pero son sanciones que afectan a la ciudadanía igual. Claro, no, en ese sentido sí. O sea, lo que afecta a la ciudadanía es lo mismo que los bloqueos a Cuba. A mí me parece que ese tipo de bloqueos a los que afectan son a las personas, no afectan a los políticos. Si usted ve cómo está viviendo toda la oligarquía de Maduro, a ellos les vale 5 lo que les hagan, porque de ninguna manera ese tipo de sanciones los afectan a ellos, afectan a la gente. Entonces, si usted me pregunta por los bloqueos a Cuba, a Venezuela, por supuesto que no estoy de acuerdo. Sí, bueno, pues es la discusión, la verdad quedamos con muchas inquietudes con esta entrevista, pero pues también es válido mirar otro punto de vista dentro de Brasil, que pues siempre tiene una pugna política bastante interesante. 11 de la mañana, 40 minutos, Lina, estábamos mirando, justamente hablando ya de Colombia,